25 de diciembre. Que el Señor te bendiga, espero que te encuentres bien, es mi deseo y es mi oración. Teología desde arriba o desde abajo. Tenemos 3 títulos: teología, arriba, abajo. La teología, según el diccionario, dice que la teología, el término proviene del griego Dios y estudio, teos y logos, ciencia de Dios. El estudio de la teología es un discurso que tiene sus condiciones, sus reglas, sus métodos, su estructura y normas fundamentales, y se enfocan en el estudio de Dios y la relación de los seres humanos con Dios. Esto vendría siendo la teología. Arriba o abajo, esto vamos a descubrirlo ahora en el estudio de la lección. Si leemos Juan 4, 46 al 54, encontraremos una pequeña historia, un escrito aquí, de un hombre que va a Jesús porque tiene a un hijo, dice que enfermo. Entonces, dice la pregunta: ¿qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál es la verdadera cuestión subyacente? Bien, dice que el problema era que tenía un hijo enfermo. Pero ¿qué significa subyacente? Dice que es algo que no se percibe a simple vista, algo que está oculto, algo que está detrás o algo que está debajo de una cuestión. Es decir, aquí había un interés propio de ver para creer en este hombre, y ahora lo vamos a poder estudiar. Ahora, el problema es que el funcionario tenía un hijo enfermo, y detrás de todo esto había algo más acerca de esto, no solo la cuestión de su hijo enfermo. Dice: este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Subyacente, algo que está escondido o que está detrás de o debajo de, o que a simple vista no se ve. Esto significa que él había venido, había tomado esta decisión, no solo era por el milagro de su hijo, sino que dice que él iba a creer, pero también si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología de abajo, es decir, en sus propios pensamientos, lo que hemos leído hace rato, en su propia opinión. Dice que la teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra, es decir, él estaba diciendo más o menos de esta manera. Un ejemplo: bien, si tú sanas a mi hijo, yo creo en ti. Dice que establece reglas y normas para Dios y su palabra, y es lo que este hombre estaba haciendo. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Qué trampa tan peligrosa. Es decir, cuando yo decido estar por encima de la palabra de Dios, interpretar a mi favor, es una trampa muy peligrosa. O no simplemente a mi favor, interpretar y perjudicar a los que escuchan esa interpretación. Por el contrario, la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y su palabra. La teología divina, la teología de arriba, dice que es creyendo primero en Dios y en su palabra. No hay más. Debemos creer las palabras de la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. Si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Jesús dijo: el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene, nuestro padre el diablo. La palabra que he hablado lo condenará en el día final por no haber creído, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Detrás de Él también estaba una persona, un ser divino que es Dios. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información.
significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. Es decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si yo tengo fe, creo, confío y obedezco. No simplemente me quedo con escucharla. También la obedezco, confío en ella y creo en ella. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Dice, te vas a dar cuenta si tú confías en Dios, si tú sigues a Dios, si tú crees en Dios, te vas a dar cuenta que yo no me muevo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me encomendó. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. Ojo, poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. Es decir, obedecer la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Dios. El que me ama guardará mi palabra. Ojo aquí, esto es muy importante. Nosotros muchas veces decimos que creemos en Jesús, que aceptamos a Jesús, que reconocemos a Jesús, que hablamos a Jesús, pero no guardamos su palabra. Entonces somos tales mentirosos y somos hijos de nuestro padre el diablo. Mucho cuidado con esto. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Juan 14:23. Esta es una afirmación. El que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará. Si yo guardo la palabra de Dios, en automática la acción sería que Dios me amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. Y vendrá Jesús y Dios a nuestra vida y habitará con nosotros. Por eso dice en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La obediencia a Dios no es más que tener relación íntima espiritual con Él. ¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? Bueno, mi relación debe ser siempre obedecer su palabra. Esa debe ser mi relación con Dios. ¿Por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el peligro de ser legalismo? Bueno, si yo tengo un tipo de obediencia que no proviene de Dios y es impuesta o puesta por mí, esto puede ser legalismo. Porque si yo en la iglesia, un ejemplo básico, sencillo, digo, no, pues hoy se va a hacer la programación de esta manera porque yo la digo. No, oiga hermano, pero no, es que yo lo estoy diciendo. Esto es legalismo. ¿Por qué? Porque este tipo de obediencia no vendría a ser fruto del amor. Ahora, si yo me apego a la palabra de Dios y dice que tengo que guardar el sábado cumpliendo y estando en la sinagoga, estando en la iglesia, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, que de sábado en sábado estaré en su casa, guardaré sus mandamientos, y dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones, nos dice Isaías. Entonces, recordemos que si nosotros no tenemos amor, si nosotros aplicamos la ley sin amor, sin conocimiento, sin obediencia, sin fundamento en la luz que es Cristo, todo viene siendo legalismo. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración.